Muy buenas noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Hoy vamos a hablar del caso Keiborax, una empresa chilena que nos gana al país un laudo arbitral donde el país pierde más de 48 millones de dólares, más costas, más abogados, un montón de cosas que vamos a tratar esta noche para poder informar a toda la ciudadanía de todo lo que ha sucedido en este caso. Se pudo negociar con 3 millones, posteriormente se pudo negociar con 27 millones, pero se ha perdido el laudo arbitral y hemos perdido más de 48 millones de dólares el país. Esto y mucho más después del corte. Volvemos en su programa Nuevo Tiempo. Estamos con un invitado especial, ex ministro Gustavo Pedraza, el cual nos está haciendo un resumen de todo lo que ha sucedido en estos hechos que hoy en día son motivo de todos los noticieros en todo el país. El tema Keiborax, una empresa chilena que le está ganando a Bolivia un laudo arbitral donde va a perder más de 48 millones de dólares, más las costas de abogados y demás. Querido Gustavo, ¿cómo es que el gobierno acusa a Carlos Mesa y por ende a sus ministros de hacer una mala negociación y de que por culpa de ellos el país está pagando 48 millones más costas a esta empresa chilena? Bueno, yo me entero por la televisión, ¿no?, del juicio. Yo no tenía idea que era parte de esta denuncia, porque yo recién fui ministro desde junio del 2004 y a mí en la denuncia me están poniendo como si yo fuera ministro desde diciembre, desde noviembre, desde octubre del 2003. Entonces yo la verdad es que me sorprendí porque en realidad yo no conocía el caso, porque no me tocó a mí en la gestión. Yo era parte del gobierno del señor Carlos Mesa, el presidente Mesa, pero no en esa cartera. Yo era delegado de tierra, yo veía temas de tierra y recién asumo el ministerio el 2004. Entonces, ¿qué es lo que dice la proposición acusatoria? La proposición acusatoria plantea tres supuestos delitos, ¿no? Incumplimiento de deberes formales, resoluciones contrarias a la Constitución y daño económico. Entonces, ¿quién la hace la proposición acusatoria? El procurador Pablo Menacho la firma, ¿no? Pablo Menacho. Y lo curioso es que en dos oportunidades en la proposición acusatoria se nombra a la empresa Non-Metallic Mineral y se pone Non-Metallic Mineral de mayoría accionaria de Keiborax, ¿no?, cuando ellos saben que no era así. O sea, yo no sé, me llamó la atención de que en la proposición acusatoria ellos se esfuercen por hacer ver que el dominio accionario estaba en manos de Keiborax, cuando el procurador sabe que no era así, sabe que ese documento era falso. Entonces, ¿por qué en la proposición acusatoria, cuando nombra a la empresa Non-Metallic Mineral, dice de mayoría accionaria de Keiborax? Entonces, curioso, ¿no? Porque no hay necesidad de que eso se ponga, pero puede ser una traición del subconsciente, ¿no? Puede ser que incluso no sabemos cuál es la idea, cuál es la intención. Entonces, ellos quieren... Una pregunta, sí. Todo el mundo ve, digamos, vemos la defensa del expresidente Carlos Mesa, dice, se tenía que pagar 3 millones y el gobierno de Evo Morales no quiso pagar. Después dice, se tenía que pagar 27 millones y el gobierno de Evo Morales no quiso pagar. Después, ahora está pagando 48 millones, va a pagar el Estado en este proceso. ¿Por qué no se llegó a una negociación? ¿Por qué el procurador que antes, ahorita es ministro de Justicia, el señor Héctor Arce, no negoció antes? ¿Por qué no se hizo esa negociación? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este gobierno no quiere pagar menos y quiere pagar más? Esa es la pregunta de todos los ciudadanos bolivianos. Eso es lo curioso, ¿no? Ahora, en este documento, que en realidad son las medidas provisionales, decisión de medidas provisionales, ¿no?, este es un documento oficial del proceso arbitral. En el párrafo 10 y en el párrafo 11, dice, lo leí el párrafo 10 hace rato, donde comunica que las partes comunicaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo oral de conciliación. Estamos hablando de que ya se había acordado verbalmente pagar los 3 millones. Y posteriormente dice, ¿no?, 9 meses más tarde Bolivia inició acciones penales. O sea, Bolivia descubrió que el acta era falsa. O sea, 9 meses después del acuerdo probablemente,
relacionadas directa o indirectamente con el presente proceso arbitral, incluyendo contra el codemandado Alan Foss, alegando que Bolivia se había retractado del acuerdo oral el 14 de enero de 2009, los demandantes solicitaron al tribunal la reanudación del arbitraje. Entonces, el ministro Héctor Arce dice que no se pagó en esa época porque la empresa le debía impuestos al Estado boliviano y porque tenía, obviamente, dudosa calidad jurídica. Eso es lo que dice. Sin embargo, la falsificación se descubre el 2008, del 2009, perdón, según los documentos, y los acuerdos fueron realizados el 2008. Entonces, de alguna manera, si se debió haber, se negoció verbalmente, yo creo que lo correcto era, lo razonable, lo inteligente hubiera sido que este asunto se zanje pagando esos 3 millones y descontándose, en realidad se iba a pagar 1.700.000, descontándose los impuestos que adeudaba la empresa. Esa hubiera sido la ideal, ¿no? Porque la empresa inicialmente estaba pidiendo después de eso, la empresa empezó a pedir 145 millones de dólares. Y se tiene contabilizado de que esta empresa no invirtió más de 800.000 dólares. Entonces, si una empresa con estas características continúa un proceso y gana, o sea, ¿qué podemos inferir? Entonces, ¿cómo es posible que una empresa de dudosa calidad jurídica le gane al Estado boliviano? O sea, esa es la pregunta. ¿Por qué no se pagaron esos 3 millones? Porque al final de cuentas este es un proceso de nacionalización. En realidad, la nacionalización es una decisión eminentemente política. Y a lo largo de la historia de Bolivia, desde el gobierno de David Toro, cuando se crea yacimientos, cuando se nacionaliza en las minas en el 52, cuando se nacionaliza las empresas americanas en el 67, siempre se paga una compensación. Es parte, digamos, de lo que hay previsto, porque si no sería confiscación. Entonces, en este caso, procedía un pago, pero no un pago de 42 millones, que es lo que se ha pagado. Procedía un pago relativamente razonable, como lo que estaba demandando el 2008 esta empresa. Entonces, ahí está la pregunta que usted hace, Luis Felipe. O sea, yo me hago la misma pregunta. ¿Por qué en vez de ir disminuyendo la cantidad, fue subiendo? ¿No? ¿Por qué primero fueron 3, después fueron 27 y se acaba pagando 42.6? Es simplemente hay que inferir ahí qué factores habrían incidido, pero hay que revisar también todo el proceso y desde nuestro punto de vista los graves errores que se cometieron. Están muy claros en este proceso que publica El Deber también, en este proceso administrativo que se le sigue a la subprocuradora. La subprocuradora es la segunda autoridad de la Procuraduría y en la negociación que se sostuvo el año 2016, le prestó su computadora, según ella, a uno de los principales abogados chilenos y este abogado chileno sacó toda la información confidencial de interés del Estado boliviano que había en esa computadora. Y esa información fue utilizada para el proceso arbitral. Es decir, ¿cómo es posible que la segunda autoridad de la Procuraduría le dé su computadora al abogado de la otra parte y ese abogado saque toda la información sobre el caso que estaba en litigio? Porque se establece claramente que incluso había un proyecto de desistimiento, había un proyecto de sentencia, y esta otra persona logre con esa información, utilizarla y prácticamente sacarle el dinero al Estado boliviano, ¿no? Entonces ahí se ven los gravísimos errores y las graves faltas que se cometieron en este proceso y ahora nos quieren endilgar a nosotros, ¿no? A mí primero, que yo no era ni ministro en gran parte del proceso, al presidente y a otros colegas ministros del gobierno, ¿no? Hay una pregunta acá que siempre nos dicen y hay mucha expectativa de la ciudadanía. La subprocuradora se llama Elizabeth Arismendi, el ex procurador Hugo Menacho, el ex ministro Eduardo Rodríguez Belcé, Iván Avilés. ¿Qué va a pasar? ¿Ya usted lo citaron en la Fiscalía? ¿Ya lo citaron en este proceso? ¿Se ha admitido? ¿No se ha admitido? ¿Cómo está? El proceso, bueno, es un juicio de responsabilidades, ¿no? Se encuentra en etapa preliminar, en manos del fiscal general. Ya hemos ido a hacer la declaración, he estado presente en 2... ¿Ya declaró? Sí, ya hemos hecho la presencia en el acto y ellos están acumulando seguramente información para entregar al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo remitirá a la Asamblea Legislativa
para definir, digamos, si este juicio, si corresponde en juicio o no. Si hay materia justiciable o no, eso lo definirá el Tribunal Supremo en base a lo que la Fiscalía decida, o sea, acumule como información. Porque tenemos una declaración donde el procurador Pablo Menacho pide a la Fiscalía que rechace la declaración de Carlos Mesa. Claro, lo que pasa es que Carlos Mesa, con nosotros, hicimos una ampliación en base a toda esta información que yo le he comentado. Le hemos pedido al fiscal que incorpore al actual procurador, al actual ministro de Justicia y a otras personas, al actual ministro de Minería, para que sea incorporado en la investigación, porque en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que debería investigarse es todo el proceso de defensa, ¿no? En vez de que nos investiguen a nosotros, ¿no? Por las razones que ellos señalan, porque los errores graves, las razones por las que se ha pagado los 42 millones, según nosotros, están entre el año 2007 al 2018 y no están antes, como ellos quieren hacerlo saber. Por otra razón también, porque a lo largo de todo el proceso arbitral, la defensa, en este caso estos funcionarios del Estado, estos servidores públicos, fundamentan a cada momento la validez legal de ese decreto que ahora cuestionan, ¿no? Dicen, el decreto del 23 de junio es un decreto constitucional, tiene completa perfección legal en el proceso arbitral. Sin embargo, lo usan el mismo decreto en la proposición acusatoria para denunciarnos a nosotros, que porque firmamos ese decreto le hemos hecho perder dinero al Estado. Felipe, ante el derecho, y esto lo sabe un estudiante de segundo semestre de Derecho, hay una sola verdad jurídica, no hay dos, ¿no? Hay una sola. No puede haber una verdad para un lado y otra verdad para otro lado. Si estos ex servidores públicos y los actuales servidores públicos dijeron en ese proceso arbitral que ese decreto era legal, porque ahora nos acusan, bueno, tiene que ser legal. Y esa es la verdad ante la justicia y ante la ley. Ahora, porque les convenga lo contrario, no pueden decir que es ilegal, porque ya dijeron al principio que era un instrumento jurídico legal. Es otra figura que se está presentando también en la demanda, ¿no? Pero eso es parte de la defensa que hace un ex ministro dentro de este caso Keiro Bax, en la cual vamos a seguir conociendo un poco más en el siguiente bloque. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos en su programa favorito, Nuevo Tiempo. Esta noche estamos tocando el tema Quiborax. ¿Qué es Quiborax? Se habla en todos los medios noticieros, en todo el país de este tema, pero hay algo de fondo de que la ciudadanía tiene que conocer. Para eso hemos tenido la gentileza de invitar a un exministro, Gustavo Pedraza, que conoce este tema y es nuestro invitado especial esta noche. Bienvenido, querido Gustavo. Buenas noches, un gusto como siempre de conversar con ustedes. Él es una persona entendida en este tema que nos va a explicar cómo es que ha sucedido Keiro Bax, que para mí es un tema muy delicado, ya de que es una empresa chilena, nada más y nada menos que una empresa chilena que ha venido a trabajar en nuestro país con este tema. Pero, querido Gustavo, nos gustaría que a través de la pantalla aquí de Nuevo Tiempo le puedas explicar a la ciudadanía qué es Keiro Bax, cómo se hizo ese contrato, cuándo fue. Se habla de muchos decretos y muchas cosas. Te dejo las pantallas. Muchas gracias. Sin duda, ¿no? Tiene 14 años esta historia, desde el año prácticamente de diciembre de 2003 hasta ahora. Y vamos a empezar bien con la historia muy didáctica. El Salar de Uyuni es una reserva fiscal, es decir, no se puede hacer explotación minera en el Salar de Uyuni, sino en áreas muy pequeñas, ¿no? Entonces, el año 98, en el gobierno del año 98, se promueve una ley para reducir la superficie del Salar de Uyuni y habilitar la explotación minera, es decir, reduce esa ley la superficie de la reserva fiscal del Salar de Uyuni y abre las puertas para la concesión minera, ¿no? Entonces, año 98. A partir del año 99, 2000, 2001, se dan concesiones mineras para la explotación de
boro, de donde se extrae la ulexita. Es un mineral no metálico que se usa en la electrónica, se utiliza también como fertilizante, tiene muchos usos actualmente y tiene mucho valor. Entonces, esta empresa, Quiborac, es el nombre de una empresa chilena. Sin embargo, a partir del año 2001, la historia comienza con un señor David Moscoso, que tenía una empresa que se llamaba Río Grande. Esa empresa Río Grande tenía 7 concesiones mineras en el Salar. Estas 7 concesiones mineras después las pone como base para organizar una empresa que se llamó Non-Metallic Mineral, ¿no? Esa era la empresa, con un señor Alan Fosk, que era el gerente de Quiborac. Sin embargo, el señor David Moscoso, boliviano él, era mayoritariamente el dueño de Non-Metallic, de esta empresa. Era mucho más del 90%. Entonces, lo que hacía esta empresa, Non-Metallic, de propiedad del señor David Moscoso, era venderle ulexita a Quiborac. Le vendía ulexita. Era como tenía un contrato de compra-venta exclusiva a esta empresa chilena. A lo largo del tiempo, la explotación se hizo muy irracional. Esta empresa Non-Metallic no tenía licencia ambiental, no cumplía con las regulaciones laborales y la explotación era rudimentaria. Se usaba todas las plantas que nacen en el salar para poder derretir, procesar, en este caso, el mineral. Y de ahí que la población, las comunidades campesinas indígenas empezaron a protestar por esta sobreexplotación del recurso y demandaron a los gobiernos sucesivamente, ¿no?, la expulsión de esta empresa, es decir, la reversión, la nulidad de esas concesiones mineras. Ningún gobierno se animó a hacerlo antes y el gobierno de Carlos Mesa, el 9 de diciembre del 2003, promueve una ley y se aprueba esta ley en el Congreso, volviendo a recuperar el salar de Uyuni, es decir, abroga la ley del 2008, se le denominó la ley Balda, la abroga y el salar de Uyuni vuelve a recuperar y a ser como era antes. Entonces, esas concesiones mineras que se habían dado entre el 2000 y el diciembre del 2003, tendrían que volver al dominio del Estado, previa realización de auditorías mineras, regalitarias, ambientales, etc. Entonces, la ley de abrogación, la recuperación del salar, se da con esta ley, el año 93, el 9 de diciembre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, debieron concluirse unas auditorías. No se logró concluir el conjunto de auditorías porque la empresa no daba información. Esta empresa, como no tenía una estabilidad, una oficina, se le solicitaba información, no daba información. Es lo que me dicen mis colegas, porque yo recién asumo el Ministerio de Desarrollo Sostenible en abril del 2004, es decir, yo no estuve en esa época como ministro. Sin embargo, en la denuncia me ponen a mí como si yo hubiera sido ministro desde diciembre del 2003. Ahí cometieron un error muy grave. Sin embargo, garrafal, ¿no?, porque me endilgan acciones u omisiones que yo no he tenido nunca. Entonces, a partir de esta ley, les digo, la empresa empieza como a escapar más, como juega con el gobierno, como al gato y el ratón, y no se logran consolidar estas auditorías, por lo que me comentan mis colegas, y el gobierno en junio, el 23 de junio del 2004, emite un decreto supremo ante ya a la insistente demanda de Potosí, de las comunidades, del comité cívico, los movimientos sociales. El gobierno decide la expulsión de la empresa, ya que la empresa no se iba voluntariamente. El gobierno decide la expulsión de la empresa y le da 30 días de plazo, ¿no?, diciéndole que entregue todas las concesiones a la prefectura de Potosí. A partir de ahí se traba la controversia con la empresa Quiborac. Asume el señor Alan Fosk, que tenía el 1%, casi el 1%, ni el 1% de esta empresa Non-Metallic, asume como el titular. Es decir, empieza a querer negociar con el Estado y ahí empieza una dificultad en cuanto a la relación. Ahora, hay una imperfección técnica en el decreto supremo que se emite el 23 de junio. Se dice, se revocan las concesiones mineras a la empresa Non-Metallic. Y en realidad, según el Código de Minería, lo que correspondería era declarar nula, ¿no?, la concesión, y a través de una resolución de la Superintendencia Minera. Entonces, este decreto es corregido posteriormente por una decisión de la Superintendencia Minera. En vez de la palabra revoca, que es lo que se cuestiona, la Superintendencia Minera emite resoluciones declarando la nulidad de todas las concesiones a esta empresa.
Un año después, es decir, el diciembre del 2005, el gobierno ya de Rodríguez Belcé abroga ese decreto supremo del 23 de junio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso? El Estado boliviano corrige sus imperfecciones técnico-jurídicas para sí, en base al legítimo derecho que tiene el Estado a través de sus actos administrativos. Como Estado, ratifica en cada una de sus acciones posteriores la expulsión de la empresa. Es decir, no cambia para nada. Entonces, a partir de ahí ya empieza una controversia con esta empresa. Y para entrar a un arbitraje, esta empresa necesitaba, non-metallic, necesitaba demostrar que era mayoritariamente de propiedad chilena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un convenio suscrito con Chile, un acuerdo entre Bolivia y Chile que se llama de promoción y protección recíproca de inversiones. El artículo 10 de este convenio dice, para solución de controversias entre una parte contratante y un inversionista a la otra parte, el artículo 10, inciso 4 dice, para ampararse en este convenio, una de estas empresas tiene que tener, se encontrarán, dice, mayoritariamente en poder de inversionistas de la otra parte contratante. Quiere decir que esta empresa necesitaba demostrarle al tribunal arbitral que era de propiedad mayoritaria de Quiborac Chile. Sin embargo, no lo era en la realidad, porque el dueño mayoritario era David Moscoso, el boliviano David Moscoso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos falsifican un acta de una junta de accionistas del 13 de septiembre del 2001. A través de esa falsificación hacen ver que hay una transferencia del paquete accionario del señor David Moscoso hacia Quiborac, para que ahí se configure el requisito para ampararse en este acuerdo. Esa falsificación del acta es reconocida posteriormente por el señor David Moscoso. Por ejemplo, este es un documento del proceso arbitral, la decisión sobre medidas provisionales. El inciso, el párrafo número 42 dice... ¿Dónde fue el proceso arbitral? El proceso arbitral fue ante el CIADI, ¿no? Porque el CIADI es una organización, es un centro, es un tratado en Nueva York, ¿no? Puede decir, dependiendo de los árbitros, sesionar también en Europa, depende cómo ellos lo decidan. Entonces, durante este proceso, este señor David Moscoso, primero, la oficina de empresa, lo que se llama la autoridad de empresas, que vendría a ser el ente regulador del Estado en aquella época, estamos hablando de 2008, 2009, descubre esa falsificación y le emprende un juicio penal al señor David Moscoso y a toda la junta directiva de esta empresa Quiborac. ¿Por qué? Porque descubre que habían falsificado un acta. No se dieron cuenta de que con el acta falsificada reemplazaron una original, esa acta original ya había sido utilizada para otorgar poderes antes. Entonces la prueba estaba clara, ¿no? Y el señor Moscoso, el mayoritariamente dueño de esta empresa non-metallic, Quiborac, dice lo siguiente, ¿no? Miren ustedes lo que confiesa él, ¿no? Dentro de la solicitud de arbitraje iniciada por Quiborac y otros contra Bolivia, en la cual confesaba el señor David Moscoso de forma libre y espontánea su participación en los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. En dicha declaración jurada manifestó, ¿no?, que recién tuvo conocimiento de la existencia de esta acta en fecha 21 de enero de 2005. Entonces, ¿qué es? Incluyendo los relacionados con el arbitraje ante el CIAD iniciado por Quiborac, con el fin, y está aquí entre comillas, de hacer prevalecer la demanda ante el CIADI contra el Estado boliviano. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que este señor confesó. Entonces, cuando hay confesión no hay necesidad de prueba. Entonces, esta empresa no tenía ningún derecho de ir a un arbitraje. ¿Por qué? Porque un acto ilícito no puede ser fuente del derecho de nadie. Ese es un principio universal del derecho, ¿no? Entonces, ahí me detengo, digamos. ¿Cómo es que el CIADI agarra con esa acta falsificada que usted dice, agarra competencia? Lo que pasa es que ya se había iniciado el proceso de arbitraje. Entonces, la parte chilena, Quiborac, plantea ante el CIADI lo que se llaman medidas provisionales. ¿Qué quiere decir esto? Que como se vieron ya perseguidos por la demanda penal, la parte chilena le dice a los árbitros,
el gobierno boliviano nos está persiguiendo, nos está metiendo juicio para no pagar nuestra plata. Por lo tanto, demandamos ante los árbitros que detenga este juicio penal hasta que termine el proceso arbitral. Y ahí Bolivia no puede detener eso. Lo que debió hacer la defensa boliviana es prácticamente parar ese proceso y definitivamente continuar con el proceso penal. Sin embargo, el proceso arbitral sigue. O sea, ¿por qué? Porque los árbitros definen a favor de Quíborac, de los chilenos. O sea, los chilenos logran convencer al tribunal arbitral de que ese juicio penal por falsificación se lo había inventado Bolivia, con el objeto de no pagarles la indemnización. O sea, lo convencen de una manera mire usted, muy curiosa. El fallo sobre las medidas provisionales le da la razón a Chile, a Quíborac, y se detiene ese juicio penal. Pese a la declaración de culpabilidad del señor Moscoso, el proceso sigue, pero se revela también que el 2008, antes de que se descubra la falsificación de esta acta, se revela en esta parte, en estos documentos, que la empresa Quíborac le pide al gobierno boliviano el pago de 3 millones y con eso expresaba su conformidad para saldar el asunto. Es decir, si me pagan 3 millones ahora, yo definitivamente retiro cualquier... ¿Ante quién hicieron esa negociación? Fue bilateral, ¿no? Fue bilateral con el gobierno de Bolivia, y esto está en el párrafo número 10, el 2008, ¿no? El 2008, aquí por ejemplo dice, mire, lo que dice este proceso: durante ese periodo las partes llevaron a cabo extensas negociaciones, es decir, Quíborac y el gobierno de Bolivia, tras la conformación del tribunal del 19 de diciembre del 2007, dice, durante la primera sesión procesal del 20 de marzo del 2008, las partes, o sea, Bolivia y Quíborac, comunicaron al tribunal que habían llegado a un acuerdo oral de conciliación. O sea, se le comunicó al tribunal arbitral que había un acuerdo por los 3 millones, que debían pagarse los 3 millones. Claro. A solicitud de las partes, el procedimiento quedó suspendido. Entonces, aquí la parte boliviana se retracta ese acuerdo verbal y rechaza el pago de los 3 millones, arguyendo que esta empresa le debía a Bolivia $1.300.000 en impuestos, que Quíborac le debía. Como no pagaba impuestos, claro, le debía. Entonces, ¿qué debió corresponder hacer ese rato? Simplemente descontarse los impuestos que esta empresa deudaba y pagarle $1.700.000, ¿no? Entonces, nada más. Nada más. Entonces, ¿y está escrito eso? Está escrito el acuerdo verbal, o sea, está escrito en toda la documentación que hay en el proceso arbitral, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno boliviano no pagó el año 2008 esa cifra que pedía Quíborac? O sea, ¿por qué continuó, digamos, con el proceso arbitral, ¿no? Entonces, llega el fallo, el 2015, el laudo arbitral, el fallo arbitral fija $48.6 millones. Es decir, obliga a Bolivia a pagarle a Quíborac. Es decir, Quíborac gana... Claro, el 2015, en septiembre, es el fallo, el laudo arbitral, ¿no? Y después de 8 años de, ¿cómo se llama?, de litigio, un poquito más, finalmente esta empresa logra imponerse. O sea, Quíborac logra ganarle al Estado plurinacional a través de esta falsificación. 8 años de litigio, ¿no? Más o menos. Más de 10 años. Claro. Entonces, el tribunal dice que se pague los 48.6 millones, ¿no? Más costas, etc. Entonces, después de eso, estamos hablando de septiembre de 2015, vuelven a negociar la parte chilena con la parte boliviana. Pero aquí está lo curioso. ¿Por qué? Porque se han conocido muchos documentos en El Deber prácticamente y también en página 7, donde en el año 2016 los abogados chilenos negocian con, en este tiempo, la subprocuradora Carmiña Lorenti, y negocian la suspensión del juicio penal que quedó abierto del año 2009, ¿no? Como el año 2009 quedó abierto ese juicio penal por orden del tribunal arbitral, entonces lo correcto era que, como ya se dio el fallo, siga ese juicio penal, que el Estado boliviano le continúe ese juicio penal a todos los que habían falsificado esos documentos para aplicar la justicia y evitar que ellos se lleven el dinero. Sin embargo, estos funcionarios negocian con el gerente legal de Quíborac y con todo su equipo jurídico el desistimiento de ese juicio penal. O sea, negocian el desistimiento y a cambio de eso disminuir, digamos, el pago de los 48. ¿A cuánto? A 27. A 27. 27. O sea, negocian, hay documentos también publicados, se los han conocido por la prensa, se negocian para pagar casi la mitad. Sin embargo,
el mismo Héctor Arce, el mismo ministro de Justicia, dice, se frustró ese pago de los 27 porque el señor David Moscoso, ¿se acuerda quién es David Moscoso, no? Claro. Se opuso y le mandó una carta al ministro Héctor Arce y le dijo, no, yo me opongo a ese acuerdo y es más, toda indemnización económica debe pagarse a mi empresa, no Metallic Mineral, y nada aquí Borax. Entonces, ¿qué quiere decir esta carta? Que está también en el deber publicada. Que el dueño verdadero de esta empresa seguía siendo David Moscoso, como lo fue siempre. Entonces, ¿qué nos está mostrando en esta carta a David Moscoso? Está diciendo, el dueño de esta empresa soy yo, no le va a pagar a Borax, tiene que pagarme a mí. Entonces, por eso se frustra ese acuerdo. ¿Por qué? Porque David Moscoso no tenía nada que negociar, él ya había sido sancionado penalmente con 2 años. En cambio, los otros 9, que eran los de la Junta de Borax, los asesores jurídicos, estaban a punto de entrar a la cárcel. Si se seguía el juicio penal, ellos entraban a la cárcel. Y es más, los daños civiles, se recuperaba el dinero, digamos, ¿no? Probablemente se recuperaba el dinero que ya se pagó. Entonces, por eso es que después de que en esta parte del 2016 no se puede pagar los 27, finalmente el 2018, hace como un mes, se pagan 42. O sea, 42.6. Entonces, ¿por qué se pagan 42? ¿Por qué no se pagó al principio los 3? ¿Por qué no se pagó los 27? Y finalmente se paga 42. O sea, esas son preguntas que quedan flotando en el ambiente, porque si nosotros hacemos revisión minuciosa de todos los documentos, vamos a inferir que durante el proceso de defensa sucedieron cosas muy extrañas en un proceso de defensa. Una pregunta precisa. En Bolivia se sentenció de que esa acta era trucha, era falsa. Sí. Los notarios y todo. Claro. El juicio penal está ahí el nombre de la juez, está el número del juzgado, está el expediente, ahí ese documento es público, se puede ver que ahí se emitió una sentencia condenatoria porque se falsificó esa acta. Eso se lo puede verificar. Entonces, es sentencia ejecutoriada, ¿sí? Es irrefutable. Entonces, ¿cómo es que con un documento de esta naturaleza se haya sacado a Bolivia 42 millones de dólares? O sea, es simplemente esa la pregunta, ¿no? Con esa explicación nos vamos a la pausa, enseguida volvemos. Volvemos, cuarto bloque de Nuevo Tiempo. Vamos a seguir hablando de la empresa chilena Cairo Back y los procesos y detalles, pero también vamos a ver las conclusiones al final de este bloque. Querido Gustavo, ¿cómo la ciudadanía puede explicarse de que este caso lo están utilizando políticamente? No. ¿Cómo se explica de que en este gobierno, porque los plazos que hemos hablado en el anterior bloque, se habla de los plazos son justamente el gobierno de Evo Morales? ¿Por qué el gobierno de Evo Morales no negoció 3 millones o 27 millones, que es peor perder 48 millones? Primero que este es un proceso de nacionalización, el único proceso de nacionalización que no se da en el gobierno de Evo Morales en este siglo, ¿no? El único proceso. Entonces, yo creo que esa es una razón, ¿no? Todos los demás procesos de nacionalización, desde Entel, las petroleras, las otras mineras, Glencore, han entrado bajo procesos también de arbitraje, de negociación, y bueno, el mismo procurador ha dicho que se han pagado, creo que cerca de 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, siempre se pagan compensaciones. No nos explicamos por qué ahora están queriendo utilizar, digamos, este proceso donde desde nuestro punto de vista la razón, digamos, del pago está en el gobierno del proceso de cambio y no antes, ¿no? Entonces, ¿qué uno puede inferir, ¿no? Que es una intencionalidad política, ¿no? Todo el pueblo sabe cuál es la posición prácticamente de apoyo electoral que tiene el expresidente Mesa. Las encuestas muestran que es un potencial adversario potencial candidato, ¿no? Claro, y que tendría grandes posibilidades de derrotar a un candidato del oficialismo, ¿no? Sabemos que en este caso, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el oficialismo? Yo creo que está cometiendo un grave error al querer inhabilitar a un candidato que no quiere serlo, ¿no? Y está deslegitimándose más todavía. ¿Por qué? Porque el MAS tiene una estrategia de poder para mantenerse en el poder,
que la definió en diciembre del 2016. ¿Qué dijo? El primer paso es desconocer el 21 de febrero. Simplemente porque ahí hubo una mentira, según ellos, ¿no? El argumento, fueron derrotados, la población dijo que no podía ser candidato y no debía ser candidato el presidente Evo Morales. Ese fue el primer paso. Entonces se desconoció esa decisión de la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano. Segundo paso, el fallo del Tribunal Constitucional del 28 de noviembre. Es decir, como el referéndum lo desconoce Evo Morales, lo inhabilita, este fallo lo habilita. Entonces ese fue el segundo paso. Estas dos variables primeras están bajo su control, ¿no? Es la decisión de no obedecer, la segunda es de emitir o instruir que se emita un fallo. Y el tercer paso vendría a ser este. El tercer paso de esta estrategia sería limpiar el camino y mitigar el riesgo de que algún candidato los pueda derrotar en las elecciones. Están en proceso de ejecución del tercer paso de la estrategia. Y el cuarto paso sería mucho más difícil, el control de la sociedad civil. Es decir, el control bajo la fuerza pública, bajo el ejercicio, digamos, de la fuerza de las manifestaciones que seguramente van a empezar a darse. Esa incomodidad que Evo Morales manifiesta, que todos los voceros del gobierno manifiestan cuando ven un Bolivia dijo no o un 21F, es simplemente el germen de un crecimiento progresivo, de molestia, de rabia que siente el oficialismo y que lo va a ir representando. Así como ahora lo ridiculizan, así como ahora persiguen primero a estos grupos pequeños, cuando la gente esté en las calles, cuando hayan miles de personas en las calles, la fuerza bruta será la que se oponga a esa movilización. Entonces, estamos ante el tercer paso de esa estrategia, que es todavía controlable. ¿Por qué? Porque el sistema está bajo control del oficialismo. Sin embargo, la gente en las calles es una variable que no la van a poder controlar. Yo creo que hay un error serio, muy serio en la estrategia del gobierno y más bien están cometiendo errores que los pueden llevar a la derrota definitiva. Yo creo que pueden rectificar sus errores, si lo quisieran hacer, están a tiempo de hacerlo todavía, ¿no? Pero hay un ataque frontal contra el expresidente Mesa, porque le han sacado lo de Odebrecht, le están haciendo juicio con ese tema. Ahora vemos con esto que esto para mí me parece muy grave, porque ya estamos hablando de que el país está perdiendo, va a pagar algo que no correspondía, o el país está pagando algo que no debería pagar. Entonces, lo de Odebrecht, se ha hecho una carretera, no sé si tendrá negociados, he visto de que les han estado sacando de que hizo algún negociado con ellos, desconozco si es real o no, pero hasta el momento no se conocía juicio contra Carlos Mesa, recién ahora, todos se lo habían rechazado, ahora sí, recién ya están queriendo otra vez arremeter contra este tema, ¿no? Bueno, el objetivo político está claro y no lo decimos nosotros, ¿no? Únicamente lo dice la gente en las calles. Usted haga encuestas, seguramente van a salir encuestas en estos días y la gran mayoría de la población boliviana tiene con mucha claridad que este es un proceso eminentemente político, ¿no? El caso particular mío, por ejemplo, yo no tengo mucha vela en este entierro, digamos, ¿no? Entonces yo me he dedicado toda mi vida a emitir opiniones, a reflexionar desde la ciencia política, más bien de tratar de que el análisis sea objetivo, no buscando la benevolencia ni el aplauso de nadie, ¿no? Bueno, he dicho lo que yo pienso y lo voy a seguir diciendo. Y bueno, yo digo, ¿y por qué yo entraré en este enredo, ¿no? Porque como le dije, ni era ministro yo en gran parte de este proceso. Entonces, yo creo que el gobierno está perdiendo la racionalidad y la mesura, ¿no? Me parece que han cometido un grave error, porque en vez de que le quiten vigencia política al expresidente Mesa, le están dando más. Es decir, le están haciendo una campaña, así como el ex embajador Rocha le hizo campaña a Evo Morales en su primera candidatura a presidente cuando dijo que la gente que no vote por él. Exactamente lo mismo está haciendo el actual gobierno. Están haciéndole una campaña al expresidente Mesa, que si decide ser candidato probablemente gane con facilidad. Gustavo, usted conocemos que una persona proba, conocemos que Gustavo ha estado haciendo comentarios imparciales y también trabaja en ese tema, pero ¿no será que Carlos Mesa sería un trofeo para
para el movimiento al socialismo, para Evo Morales, meterlo preso por algún acto de corrupción, para acusar a los anteriores, a los del pasado, querer mostrarlo como un trofeo de guerra para ellos y decir esto no tiene que suceder? Yo creo que más, no creo que puedan encontrar, porque en este caso particularmente lo han querido involucrar en el caso Lavallato y ha sido muy contundente, digamos, la aclaración que se ha hecho. Ahora lo están queriendo plantear acá como un incumplimiento de deberes, como una resolución contraria a la Constitución, pero en ningún momento están mostrando corrupción, o sea, no están acusando de corrupción. Sin embargo, la gente no cree. O sea, no le cree al oficialismo lo que está acusando. Y en la política, querido Luis Felipe, en la política lo que cuenta es lo que la gente cree, ¿no? La gente, ¿qué cree ahorita? La gente cree que Carlos Mesa y nosotros no tenemos culpa. Y quien tiene la culpa es el gobierno. Entonces tendrían que investigarlo ellos bien, y tendrían que cerciorarse y tendrían que corregir sus errores. Porque si quieren mantenerse en el poder, tienen que hacerlo limpiamente, tienen que hacerlo respetando las reglas de juego, tienen que hacerlo respetando la Constitución. Caso contrario, el MAS tiene toda la posibilidad de nombrar otro candidato y tiene la posibilidad de ganar, ¿no? Pero no tiene por qué violentar la Constitución política, por qué desobedecer lo que ha decidido la mayoría del pueblo boliviano. Entonces, yo creo que está en el espejo el proceso de cambio a la cabeza de Evo Morales y dependerá de ellos, tienen que mirarse muy bien qué es lo que están haciendo. Desde mi percepción, lo que han hecho en los últimos 2 años son errores consecutivos. Es un manual de cómo equivocarse para perder el poder democrático y para tratar de ganarlo por la fuerza. Gustavo, en este último espacio del programa, me gustaría que le hables al país y le digas tus conclusiones de este caso Keiborak. ¿Qué le podés decir al país? Te doy 2 minutos para el que puedas hablarle a la ciudadanía y le digas tus conclusiones. Bueno, el bien mayor de cualquier servidor público es preservar los recursos naturales, es preservar la soberanía del Estado, ¿no? Creo que eso es lo que hicimos cuando nos tocó ejercer el cargo. También la obligación del servidor público es defender los intereses del Estado, a como dé lugar, ¿no? Con las normas en la mano y en este caso frente a empresas de otros países, ¿no? Yo creo que ahí ha habido un gravísimo error en este proceso de la defensa, están los documentos que así lo demuestran y me parece que los funcionarios del gobierno actual que tuvieron protagonismo en este proceso deberían tener la sinceridad de reconocer los errores y no endilgarle culpas a gente inocente, a gente que no tiene nada que ver con la razón por la que el Estado boliviano ha entregado 42 millones de dólares. Creo que en este proceso, en el siglo XXI, las instituciones tienen que ser transparentes, la gente tiene que creer en sus autoridades por lo que han hecho. Y la democracia no es solamente votar, sino es respetar el funcionamiento de las instituciones. Creo que el gobierno ha dado saltos importantes, ha hecho aportes muy importantes en alivio de pobreza, en inclusión social, en construcción de obras, pero con el 21 de febrero y la voluntad ciudadana, desconociendo el resultado, está prácticamente dando un paso dramático hacia un proceso autoritario. Es decir, esos saltos que dio, esos pasos que dio hacia adelante, de pronto los está desconociendo con un salto hacia atrás. Estamos igualándonos a los años 80 y está el presidente Morales todavía en posibilidad de rectificar y reconocer, digamos, que el mejor camino para una sociedad es el voto democrático, es el respeto a las instituciones y el respeto a la voluntad de la mayoría ciudadana. Creo que eso es lo que se debe hacer. Muchas gracias, Gustavo. Estamos llegando al final de Nuevo Tiempo. Mis conclusiones sobre el tema son interrogantes que quedan para el gobierno. ¿Cómo es que en este tiempo del presidente Evo Morales no se ha llegado a un acuerdo por 3 millones de dólares que se debió hacer en su momento? Estábamos en el gobierno de Evo Morales. ¿Por qué se dejó pasar el tiempo y por qué no se negoció después con 27 millones que nuestros invitados han explicado durante todo el programa? ¿Y qué pasó? Son las interrogantes. ¿Por qué este gobierno no permitió negociar antes con menos dinero, con menos recursos y por qué se negoció
por qué se llegó hasta el final para perder más de 48 millones de dólares. El país pierde 48 millones de dólares sin beberla ni comerla, decimos vulgarmente. Así que nosotros nos vamos con esas interrogantes y vamos a tratar de llegar hasta el gobierno para que nos expliquen por qué ellos no negociaron, por qué ellos no vieron lo mejor para nuestro país, para que el país no pierda. Con eso nos despedimos de Nuevo Tiempo. Los esperamos los domingos, lunes y jueves a la misma hora. Hasta luego.